Bien, bienvenidos a todos ustedes para escuchar la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio que tuvimos aquí en nuestra iglesia, la iglesia de familia sirviendo a Cristo. Y estamos estudiando cómo es nuestra relación con el Cristo majestuoso. La semana pasada habíamos visto cómo es que los discípulos pudieron experimentar la majestuosidad de Jesús en el tiempo de cuando el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra y pudieron ellos estar en el Monte Santo, en el Monte de la Transfiguración, donde Pedro, Juan y Jacobo tuvieron, como yo sé decir, una experiencia extrasensorial. Esa sí fue extrasensorial, porque ellos miraron al Cristo majestuoso, al Cristo glorificado. Déjenme explicar un poquito de la diferencia entre el Jesús que anduvo en Galilea al Jesús majestuoso y glorioso. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, vino en carne y hueso. Dios se hizo hombre, pero su gloria fue velada. Él dejó su trono de gloria, nos dice Filipenses capítulo 2, y vino acá a la tierra como un hombre, en carne y hueso. Y como dice Juan en sus cartas, nos dicen, el que no confiesa que Jesucristo vino en carne, ese es el anticristo. Nosotros sabemos que Dios se hizo hombre y anduvo entre nosotros. En cambio, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, vemos a Jesucristo ya revelado. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana, el Jesucristo que es revelado. Es decir, este hombre que anduvo aquí en la tierra, este Dios hecho hombre, ahora este hombre se va a revelar como Dios. Y en el libro de Apocalipsis se nos da la revelación de Jesucristo. Es decir, se quita el velo de la humanidad para mostrarnos al Cristo glorioso. Le conocimos a Dios como hombre y ahora le vamos a conocer a este hombre como Dios. Y es súper importante para nosotros saber de que nuestra relación es con el Cristo majestuoso. Los cristianos nos relacionamos con el Cristo resucitado, con el Cristo que se levantó de los muertos y que ahora vive en nuestros corazones. Por medio de su espíritu y por la fe, nosotros experimentamos la vida del Cristo resucitado. El poder de Él obrando a través de nosotros es el que nos permite a nosotros vivir una vida separada del pecado. Es ese poder, el poder de la resurrección. Muchos de nosotros no experimentamos la victoria sobre nuestro pecado porque nuestra relación parecería ser que es con el Cristo antes de la cruz, pero nuestra relación es con el Cristo de la resurrección. Nosotros podemos ver en las iglesias católicas, ¿verdad? Estas imágenes que siempre nos presentan el día de la Semana Santa y el Viernes Santo, siempre nos presentan esta imagen del Cristo que sufrió, del Cristo que derramó su sangre, y todo eso es correcto, pero no se queda ahí la historia. La historia nos muestra de que Jesucristo se levantó de los muertos para darnos a nosotros vida. Y cuando Jesús resucita y nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, participamos con Jesús de la resurrección. La vida cristiana, mis hermanos, ha sido diseñada para vivirla en el poder de la resurrección. Y aquí tenemos una pregunta en este momento. Y en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 11, nosotros aprendemos de que este poder del Cristo resucitado habita en nosotros. Romanos capítulo 8, el versículo 11, si podemos dar lectura, allí
Romanos, el capítulo 8, el versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. vemos allí que el espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, es decir, que el poder mismo de la resurrección mora en nosotros. Y bueno, cuando estudiemos más a fondo esto, vamos a mirar, si ustedes pueden leer en sus casas, les mando de tarea, a leer versículos 12, 13, 14 y hasta el 16, nos vamos a dar cuenta que la razón principal por la cual el Cristo resucitado vive en nosotros es para que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Entonces, súper importante para nosotros. Ahora, el objetivo de la predicación de esta mañana es que nosotros miremos las implicaciones de nuestra relación con el Cristo majestuoso, con este Cristo revelado. Y vamos a leer la Biblia en Apocalipsis capítulo 11. Y desde el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Sí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que está en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque
Tú nos has dado la revelación a través de tu palabra, Señor, y queremos en esta mañana poder entender esta visión, esto que vio en el Espíritu el apóstol Juan y las implicaciones para nuestras vidas de la majestuosidad de Jesús. Pedimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor, para que podamos relacionarnos y entender las implicaciones de lo que es relacionarnos contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Juan, en el Espíritu, miró desde una nueva perspectiva quién era Jesús. Y cuando Juan empieza a escribir el libro de Apocalipsis en el versículo 1, Juan 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Fíjense allí cómo Dios, por medio del apóstol Juan, nos va a escribir de la revelación de Jesús. La palabra revelación quiere decir sacar a luz lo que estaba oculto. Y en este caso, se nos va a sacar a luz quién es Jesús. Cómo verdaderamente es Él, mirándolo desde una perspectiva espiritual. Y vamos a estar estudiando en esta mañana esta descripción de Jesús, de esta revelación de Jesús. Y empieza en el versículo 9 diciendo el apóstol Juan, dice, hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia. Hay 13 cosas que nos menciona aquí el apóstol Juan, en la cual nosotros también participamos. En primer lugar, participamos de las tribulaciones. Mis hermanos, la vida cristiana no es una vida color de rosas. Nadie ha prometido de que no vamos a tener problemas. Al contrario, el Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo hallaréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién de nosotros no ha pasado por aflicciones? Muchos de nosotros pasamos aflicciones por asuntos de trabajo, por asuntos de dinero, por asuntos de negocios. Otros pasamos aflicciones por asuntos familiares, de pérdida de seres queridos, o por problemas en el matrimonio, o por problemas en el ministerio y en el servicio al Señor Jesús. Esto me hace recordar del libro de los Hechos, en Hechos en el capítulo 14, en el versículo 22, nos dice el apóstol Pablo, en Hechos 14:22, donde los discípulos tenían que ser animados y fortalecidos en la fe, pero ellos tenían que entender que el reino de Dios era necesario para participar de este reino de las tribulaciones. A ver, dice aquí, Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que todos permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mis hermanos, démosle gracias a Dios por las tribulaciones. Es cuando nosotros tenemos tribulaciones, cuando nosotros, nos decía nuestra hermana Lina, doblamos rodillas. No podemos nosotros desarrollar nuestra relación con el Cristo majestuoso de pie. Tenemos que desarrollar nuestra relación en humillación. Tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios, delante de Jesucristo,
Y muchas veces son las tribulaciones las que nos llevan a tomar la actitud correcta en cuanto a nuestra relación con el Señor Jesucristo. Si todo nos fuera como camino de rosas y no tuviéramos que doblar rodillas y no tuviéramos problemas, pues muchos de nosotros no nos humillaríamos. Y el Señor tiene que humillarnos, quebrantarnos, para que nosotros podamos relacionarnos de una manera correcta con Él. Y dice aquí en el versículo 9, y en la paciencia de Jesucristo. Nuestra relación, mis hermanos, es entender de que Jesucristo es paciente para con todos, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Y hay algunas personas que creen que Dios está tardando en venir. Y ya algunas personas hemos dicho, y me incluyo, Señor, ya ven, ven, Cristo, ven, porque cada vez este mundo se está haciendo más malo, está más oscura las cosas, hay más injusticia, más violencia, y parece que no va a haber mejora en este mundo. Pero Dios es la razón por la que Dios no viene, es porque porque Él es paciente, porque Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, que todos tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, el Evangelio. Aunque, como sabemos y experimentamos, muchos rechazan el Evangelio. Pero Dios sigue siendo paciente, ¿no? Y siendo humano, Dios diría, bueno, hasta aquí nomás y se acabó todo, ¿no? Pero sabemos de que Dios cumple sus propósitos y pacientemente está llevando a este mundo a cumplir sus designios soberanos, sus propósitos. Entonces, Dios es paciente. Y Dios es paciente también para con nosotros los creyentes, ¿no? Qué paciencia que tiene el Señor con cada uno de nosotros. Tantas veces que le fallamos, tantas veces que nos alejamos de el Señor Jesús, pues en realidad Dios es paciente y Él quiere que nosotros podamos crecer espiritualmente y podamos llegar al punto en nuestra vida de rendirnos a Él, como dice Romanos el capítulo 12, el versículo 1. Dios quiere llevarnos al punto donde yo pueda decirle, Señor, te presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros a ese punto de rendirnos a Él. Pacientemente, Él está esperando que aquellos que hemos creído en Él, doblemos rodillas y nos dispongamos a servirle a Él. Por eso dice aquí el apóstol el apóstol Juan, de que nosotros nos hemos unido y hemos participado en la paciencia de Jesucristo. Y dice, Él estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Las tribulaciones y los problemas que estaba experimentando Juan eran porque había predicado la palabra. Porque él estaba siendo testigo de Jesucristo y fue enviado a esta isla. Es como un campo de concentración donde les llevaron a él y a él tuvo que estar allí encerrado. Entonces, vemos de que cuando nosotros insistimos en predicar la palabra de Dios, mis hermanos, no va a ser fácil. Yo me preguntaba, ¿no? Pero ¿por qué todas las cosas, a pesar de que queremos servir al Señor, a pesar de que predicamos la palabra, a pesar de que queremos hacer discípulos y ser parte de la extensión del reino de Dios, ¿por qué se cierran las puertas? ¿Por qué la gente presenta oposición? ¿Por qué los corazones de los hermanos se endurecen en lugar de
de rendirse a Cristo, es como que se separan de Cristo. Y aquí aprendemos de que cuando servimos y predicamos la palabra de Dios, pues no va a ser fácil, mis hermanos. Y tenemos que perseverar. Y eso es lo que nos manda la Biblia, ¿no? A perseverar en el Señor. Versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí hay una característica, mis hermanos, para oír la voz de Dios. Y la voz de Dios la vamos a oír cuando estamos en el Espíritu. En el Espíritu. En realidad, Dios quiere que nosotros podamos escuchar su voz. Y la manera es estando en el Espíritu. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, es cuando estamos en el Espíritu, mis hermanos. No, es decir, que tenemos que sintonizarnos. Cuando nosotros queremos sintonizar una radio, tenemos que correr el dial ¿verdad? El dial. Bueno, ahora son puros botones los que ocupamos en la computadora, ¿no? Pero si queremos nosotros sintonizar una radio, tenemos que estar en la misma frecuencia para escuchar la radio que queremos. La misma manera es que si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que estar en el Espíritu. No vamos a escuchar la voz de Dios cuando nosotros estamos viviendo en la carne, siguiendo los deseos y los pensamientos propios humanos, sino que tenemos que estar conectados con el Espíritu de Dios para escuchar la voz de Dios. Justamente nuestra hermana Carolina nos compartió allí en el WhatsApp este versículo que dice de que el que oye la voz de Dios, este es el Hijo de Dios. Entonces, es necesario nacer de nuevo para poder escuchar la voz de Dios. Es muy importante saber de que es solamente cuando el Espíritu de Dios controla nuestras vidas, podemos oír y entender la voz de Dios. Si quieren, podemos ver esto en Primera de Corintios, en el capítulo 2, el versículo 14, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Solamente cuando el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas, vamos a poder entender y oír la voz de Dios. Y me imagino que Juan, en este momento, que estaba en el Espíritu, posiblemente estaba orando o estudiando la palabra, no sé qué estaba haciendo. Perdón que interrumpa. El día del Señor es el primer día del Día de los Judíos en la semana. No, es el día en que el Señor le habló. O sea, No se refiere a un día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves. Se refiere al día en que el Señor le habló. Y justamente ayer estaba compartiendo, el viernes estaba compartiendo acerca de que en la Biblia hay 3 tipos de tiempos, ¿no? El tiempo cronos es el tiempo que contamos, ¿no? Día, horas, años, meses. Hay el tiempo eterno, que es la palabra aión, que es un tiempo por la eternidad.
que es para siempre, infinito. Y la otra palabra que hay para tiempo en el griego es la palabra kairos. El tiempo kairos es el tiempo en que Dios decide manifestar su gloria. Y a este tiempo y a este día es el que se refiere Juan. Dios decidió en un día específico, que era el día del Señor, hablarle a Juan. Ese día del Señor es el tiempo kairos. Por ejemplo, en mi vida, el día que yo acepté a Cristo fue el día que Dios me habló a través de su palabra para que yo comprenda el Evangelio y pueda rendirme a Él y pedirle a Él que perdone y me reciba como hijo de Dios. El día que Dios nos habla a nosotros. Podemos, cuando Dios un día nos habla a través de su palabra y nos hace entender. Yo recuerdo el día que yo entendí que yo estuve muerto con Cristo, crucificado juntamente con Cristo. Fue un día glorioso, ¿no es cierto? Un día que me di cuenta de que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. O sea, y así Dios nos va hablando en su palabra y nos va mostrando, y cuando la palabra de Dios transforma nuestra vida y nuestro comportamiento, nuestra dirección de vida, allí es donde sucede el día del Señor, el día Kairos, el día en que Él decide manifestar su gloria en tu vida. Y mi oración es para que cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Dios pueda hablarnos y que cada uno de nosotros podamos experimentar ese tiempo Kairos. Ese tiempo donde se nos abre el corazón, la mente. Nos compartía Grace de que estos días que Dios le ha hablado a través de Lina, a través de Gaby, de que Dios le ha hablado para que ella pueda volver al Señor y pueda darse cuenta de que Dios quiere que ella se sintonice con Él. O sea, es el tiempo Kairos. Es el tiempo donde Dios obra en tu vida y trae una convicción profunda en tu vida, cosa que hay cambios en tu vida. Este es el día del Señor. Y esperamos que nosotros podamos experimentar esos días en nuestras vidas, ese tiempo, y podamos reconocer de que Dios quiere transformar nuestras vidas. Sintonicémonos con el Señor, andemos en el Espíritu, y Dios nos hablará, nos guiará a cada uno de nosotros para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Y dice que en ese día que estaba en el Espíritu, oyó una voz detrás de mí, dice Juan, una gran voz como de trompeta. ¿Qué quiere decir una gran voz como de trompeta? Quiere decir grande y potente. Grande y potente. No era una vocecita por ahí apenitas que se oía, ay, Juan, Juan. Era una voz potente, poderosa, que se escuchaba claramente, es decir, que no quedaba ninguna duda de que el que le hablaba era el Señor Jesús. Mis hermanos, Dios quiere hablarnos. Muchas veces confundimos la voz del predicador con la voz de Dios. Y ahí es cuando nosotros no escuchamos claramente, ¿no? Muchos alcanzan a oír la voz del predicador o la voz del pastor que está enseñando, pero no alcanzan a escuchar la voz de Dios. Y eso es un grave problema que nosotros enfrentamos. Porque para escuchar la voz de un hombre, no necesito estar lleno del Espíritu, simplemente escucho, analizo, entiendo y lo hago todo en una manera humana. Pero otra cosa es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es
como Juan nos explica aquí, como trompeta. ¿Qué quiere decir eso? Clarito. Que no queda ninguna duda de que Dios te habló. Y espero que en esta mañana, pues Dios sea hablándonos, mis hermanos. No soy yo. No soy yo. Es Dios a través de su palabra que es clarito. O sea, Dios no nos esconde nada. Es como oímos nosotros, que es el problema. Y el apóstol Juan, para que no quede ninguna duda, nos está diciendo aquí, Dios me habló a mí claramente. Eso es lo que significa trompeta. Nos habla de la claridad con la que Juan escuchó la voz de Dios. ¿Y qué es lo que esta voz le decía? Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Aquí vamos a ver de que no solamente escuchó la voz de Dios, sino que él también vio cosas. Y vamos a estar mirando de las cosas que él vio y cómo las describe. Dice, yo soy el alfa y el omega. Eso es lo que él escuchó, ¿no? El principio y el fin. ¿Qué quiere decir que él es el alfa y el omega? Que él es todo. Todo lo que se pueda describir en palabras, todo lo que tú necesites es él. Él es el yo soy. El alfa y el omega es una manera de decir, el alfa y el omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Es decir, como quien diría en el español, yo soy la A y la Z. Todo lo que tú puedes describir con palabras, soy yo. Todo lo que tú necesites, soy yo. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él tiene el control de tu vida desde que naciste hasta que te mueras y hasta cuando resucites y hasta cuando vivas por toda la eternidad con Él. Él es todo. Mis hermanos, Dios es todo para nosotros. Dios es todo para nosotros. Pero dice aquí también las cosas que ves. Escribe en un libro las cosas que ves. Y vamos a mirar aquí lo que él vio e ir describiendo lo que él vio. Y dice, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Las cosas que vio Juan era para que él dé a conocer a las iglesias. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quería dar a conocer? Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En el versículo 20 nos da la interpretación ya de qué son los candeleros de oro. Y dice en el versículo 20, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí lo que vio el apóstol Juan fue las iglesias. Entonces, lo que el Señor le está diciendo es lo que tú ves va a ser para edificación de la iglesia. Yo quiero que la iglesia conozca estas cosas que tú ves. Versículo 13. Dice, y en medio de los 7 candeleros, es decir, en medio de las iglesias, ¿quién estaba ahí? Un hijo semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
en medio de las iglesias, es decir, estaba Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesucristo es el centro de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, es el que dirige la iglesia. Nuestras vidas tienen que estar centradas en Cristo, mis hermanos. Cuando dice que Jesucristo estaba en medio de las iglesias, las iglesias no eran edificios. Lo que vio Juan era un conglomerado de gente de diferentes regiones y allí estaba en medio de ellos Jesucristo. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos ¿es Jesucristo el centro de mi vida? ¿Es Jesucristo la cabeza de mi vida? ¿Es Jesucristo la cabeza de la iglesia? De la iglesia de familia sirviendo a Cristo. Él es el que dirige la iglesia. Porque si Jesucristo no es el centro de nuestras vidas, si Jesucristo no es la cabeza de la iglesia, mis hermanos, vamos a vivir perdidos, descentrados. No vamos a saber qué hacer. No vamos a tener una guía, una dirección, y cada uno va a hacer lo que bien le parece. A mí me parece esto, a mí me parece el otro. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es el centro. Lo que vio Juan es que Jesucristo estaba en el centro de las iglesias. Y cuando dice que vi al Hijo del Hombre, se refiere a aquel rey que tiene la autoridad. La frase Hijo del Hombre aparece ahí en el libro de Daniel, donde él dice que va a venir a reinar. Y el Hijo del Hombre va a venir y reinar en este mundo y ser el rey de las naciones. La frase Hijo del Hombre nos habla de la divinidad y del poder de Jesús. No nos habla de su humanidad, sino de su divinidad, de su autoridad. Pero le vio a él vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta ropa es un símbolo de la integridad. Es un símbolo de ser sin tacha, de ser congruente, diría yo. Nos muestra de la integridad de Jesús. O sea que lo que él dice, hace. Estas ropas largas representan justamente a esa autoridad de Jesús, como la vestidura de un rey. Pero este rey que es congruente, que lo que dice hace. Es decir, que no hay cola de donde pisarle. A eso se refiere estas ropas largas y dice un cinto de oro, que se refiere a la divinidad de Jesús, a su autoridad como rey. El oro nos habla de que este hombre es Dios. Y Jesucristo se presenta como Dios aquí, y eso es lo que vio Juan. Recuerden que el libro de Apocalipsis está escrito de manera simbólica en algunas partes, y es bien difícil comprender para muchos el libro de Apocalipsis porque no saben qué es simbólico y qué es literal, ¿verdad? Pero cada una de estas cosas que estamos mirando representan algo. Hemos visto la integridad, hemos visto la humanidad, y dice en el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Mi pregunta es, ¿cómo nos afecta eso a nuestras vidas? Y es de la integridad. Dios quiere formar su carácter en nosotros. Y si nosotros leemos en la palabra de Dios, una de las características de los hijos de Dios es que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, dijo el Señor Jesús. La integridad tiene que ver con no ser irreprensible, de ser irreprensible, perdón, y no ser personas que tienen, como saben decir, cola de paja, es lo que dicen. Es decir, que no tienen de qué les acusen. Eso no quiere decir que nosotros somos perfectos. Quiere decir de que nosotros tenemos que reconocer nuestros errores, reconocer aquellas cosas que sabemos que están mal. La integridad no es perfección. La integridad o ser irreprensible tiene que ver con admitir la ayuda que nosotros necesitamos de Dios. Y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Eso tiene que ver con la integridad. Pero también dice aquí este cinto de oro que tiene que ver con la divinidad. Mis hermanos, la relación que nosotros tenemos con Jesucristo es con este Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, que nosotros desarrollamos una relación con un Dios que sabe todo, con un Dios que puede todo, con un Dios que está en todo lugar. Cuando nosotros tomamos la conciencia de que Jesucristo está en todo momento, Él ve todo lo que hacemos y está en control de todo lo que sucede a nuestro alrededor, las cosas cambian. Nuestra perspectiva de vida cambia. Entonces, si yo vivo con esa conciencia, ¿verdad? Yo puedo tener una vida totalmente diferente. Porque muchas veces nosotros estamos desesperados, como que Dios ya no está en control. Como que Dios se ha olvidado de mí. Como que Dios no me ayuda. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Y estamos allí dependiendo de nuestras propias fuerzas, dependiendo de otras personas, dependiendo de recursos humanos y no de los recursos divinos. Dios es un Dios soberano, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y en la próxima semana vamos a continuar con las otras características del Señor Jesús y vamos a estar mirando cómo esas características tienen que ver de cómo vivimos nosotros. Entonces hemos aprendido en esta mañana de que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin, que Él nos quiere hablar a nosotros clara y diáfanamente, de que Él quiere que nosotros vivamos vidas íntegras y que nuestra fe sea en este Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Que podamos nosotros vivir de esta manera,
y que nuestras vidas puedan tomar una dirección diferente a la que nosotros humanamente queremos llevarla. Que nuestras vidas sean controladas por Él. Y ya la próxima semana miraremos las otras características de este Cristo majestuoso que quiere transformar nuestras vidas. Terminemos orando, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por podernos reunir a través del Internet. Pero qué bendición que nos has dado esta mañana de poder orar los unos por los otros, de compartir, Señor, nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones, y también de compartir nuestras alabanzas. Señor, dándote gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, gracias te doy por la manera en que tú estás obrando en cada uno de nosotros. Y queremos orar, Señor, para que otras personas también puedan conocer y puedan disfrutar de esta relación con este Dios íntegro, con este Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Señor, úsanos para ser instrumentos tuyos. Señor, y que otros vengan al conocimiento de la verdad. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.